Estamos en contacto. Muchas gracias, Rubén. Gracias. Muy generosa. Muchas gracias. Y para seguir hablando de la aprobación de la reforma judicial también y esta decisión que tomaron los legisladores de la oposición de ausentarse de las sesiones legislativas de hoy. Me acompaña también aquí en el foro Noemí Luna, secretaria general del CEN del PAN y coordinadora de los diputados federales. Noemí, ¿cómo estás? Buenos días. Muy contenta de poder estar contigo, Adela, pero muy triste por el momento tan complejo que estamos viviendo en el país. ¿Ya se los dijiste a los Yunes o cómo? Mira, la verdad es que ese fue un golpe durísimo, porque ahí se consumaron una serie de traiciones. ¿Y a qué me refiero con una serie de traiciones? Primero, una traición, y lo tengo que decir, de las autoridades electorales que permitieron una sobrerepresentación de la Cuarta Transformación y una subrepresentación de la oposición. Después del propio Tribunal Electoral y luego la trampa que hicieron del traspaso de diputados del Verde a Morena. Y después ahí te regalo 10. Ahí te regalo 15, ¿no? Para 15. que tú tengas en la JUCOPO los 3 años, que es la Junta de Coordinación Política, pero luego en el Senado 4 traiciones dolorosas. 2 senadores del PRD que se fueron en su momento a la Cuarta Transformación. Por supuesto lo de Yunes, y muchos nos han dicho, ¿no lo veían venir? Pues es que... Pero ¿cómo verlo venir, Adela, si es un hombre que tenía 20 años siendo panista y siendo férreo opositor a Andrés Manuel López Obrador? Ahí están sus videos, hasta loco le llamaba. Pues esa es una realidad. Pero también hubo un senador, y lo tengo que decir también, de Movimiento Ciudadano que no llegó. Hay una diferencia, y lo digo con respeto, entre Movimiento Ciudadano y el PAN. El PAN nos atrevimos a decirle traidor a alguien que emanó de nuestras filas. Ellos lo intentan victimizar, pero al final el daño fue el mismo. Terrible, terrible lo que estamos viviendo. Se ausentó y eso permite que la votación fuera más factible de una mayoría calificada. Ahora, toman esta decisión, Noemí, de no participar de las sesiones legislativas de hoy. El mensaje, por supuesto, es claro, pero el símbolo también, la ausencia de la oposición. Y no puede resultarles peor. Porque... Bueno, yo aquí te diría que en Acción Nacional tuvimos un proceso deliberativo desde si participábamos o no en la discusión del Pleno, porque efectivamente se violentó el proceso de inicio. A Morena se le olvidó que 399 diputados, o sea, más del 80% de la conformación de la Cámara de Diputados, no fue parte de la 65 legislatura, ¿sí? Que fue donde dictaminaron. Esto no había pasado nunca. Nunca. O sea, un dictamen que emana de una legislatura lo llevan a votación con a otra nueva, cuando ni siquiera sus propios diputados conocían el dictamen con certeza. Violentaron, y lo dijo hace... Y luego en los congresos, ¿no? No, a ver, lo de los congresos fue terrible. Oaxaca lo aprobó a menos de 10 horas, o a 5 horas de que se había aprobado en el Senado, sin pasarlo a comisiones. Es decir, ni siquiera lo analizaron. Y otro tema que ahorita oyendo al diputado Moreira, por supuesto que se violentó el principio de la democracia deliberativa, pero incluso no se tomó en cuenta a la población afromexicana e indígena, que debe ser consultada cuando hay una reforma de esta magnitud, porque por supuesto que va sobre sus propios derechos. Ha habido una violación tras otra. Cuando pasamos a una sede alterna en la Cámara de Diputados, nunca tuvieron la certeza de si había quórum legal o no, porque no había los mecanismos para comprobarlo. Sí, fue a mano alzada. 700 reservas se presentaron y esas 700 ahí se votaron sin el insumo de conocer la Gaceta Parlamentaria, es decir, no se sabía ni qué se estaba votando. Pero bueno, nosotros decidimos participar de la discusión ad cautelam, es decir, dijimos con mucha claridad esto es bajo reserva porque había también una suspensión ordenada por 2 juezas federales que debíamos acatar y que no se acató. Pero decidimos participar porque teníamos que darle voz a esos mexicanos que no fueron oídos. Había miles de estudiantes de derecho, de ciudadanos, de trabajadores del Poder Judicial apostados afuera de las cámaras y ellos no pueden ser oídos. Teníamos que ser esa voz y por eso participamos de la discusión. Pero lo que va a suceder el día de hoy, perdóname, pero es la tornaboda de Morena. O sea, es un
¿Para qué ir a un festejo indebido de un proceso plagado de ilegalidades? Mejor concentramos nuestros esfuerzos en la lucha jurídica que hay que dar. ¿Qué impugnaciones van a presentar? Hay 5 recursos que vemos factibles. El primero es mediante la figura del amparo presentar la impugnación al proceso legislativo. Y argumentos hay de sobra. Toda esta serie de irregularidades. La acción de inconstitucionalidad sí puede presentarla el partido político. Y nosotros aprobamos que fuera el presidente Marco Cortés quien lo hiciera, porque trastoca la materia electoral, tanto porque hay una reforma a los tribunales electorales como porque manda a los juzgadores a votación de los ciudadanos. Entonces, sí hay materia para la acción de inconstitucionalidad mediante el partido político. Y yo no dudaría esto no es de la esfera partidista, pero no dudaría que venga una controversia constitucional de municipios con población indígena, por lo que referí hace un momento. Y luego también, pues vamos a buscar las instancias internacionales. No puede no haber precedente. Ayer los diputados del PAN estuvimos en un evento simbólico también, pues, clausurando de forma simbólica la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque también ha sido una comisión que ha sido totalmente omisa ante las violaciones y ella pudiera meter una controversia también constitucional. Ahora, ¿qué resultados creen que tengan estas impugnaciones, Noemí? Porque yo respeto mucho lo que ha dicho el coordinador de Morena e incluso lo que ha dicho Ricardo el presidente. Monreal, Ricardo Monreal, de que no van a proceder, pero fíjate, eso los retrata de cuerpo entero. O sea, claro que ellos están conscientes de que se ha atentado contra la división de poderes. Quien tiene la última palabra es el Poder Judicial, es la Suprema Corte, entonces, pues tenemos que hacerlo. Decía el buen Maquio en el 88, solo está derrotado aquel que ha dejado de luchar. Y nosotros vamos a seguir luchando y vamos a seguir siendo la resistencia de este país, porque somos una democracia representativa. Con esta reforma lo que se pretende es tener una dictadura perfecta disfrazada de democracia directa. Ya fueron por el poder legislativo y ahora quieren ir por el poder judicial. Eso es terrible. Ahora, queda la sensación de que la oposición está, pues si no derrotada, bien disminuida, ¿no? La verdad es que así están las cosas y por la manera en que han estado haciendo las cosas también. Y me refiero pues a Marco Cortés, ¿no? El líder nacional del PAN, que quizá debió de haberse ido desde antes, que no acaba de irse después de toda esta debacle. Yo te diría 2 cosas al respecto. La primera, lo dije con claridad, la traición fue de las autoridades electorales. Más del 43% de los ciudadanos votó por la oposición. No le dieron una mayoría calificada a la Cuarta Transformación. Y las y los ciudadanos colocaron al PAN como segunda fuerza política. El PAN no es un senador que traiciona. El PAN somos 4 estados que gobernamos, 250 municipios que gobernamos, 13 capitales, que por cierto también nos quieren quitar Zacatecas, pues lo que no ganan por la buena lo quieren arrebatar por la mala. El PAN son 85 años de lucha en momentos muy críticos del país. Vivimos la hegemonía. Está por cumplir 85 años. Lo cumplimos entre el 13 y el 16 de septiembre, justamente. En momentos en que había que plantarle cara al autoritarismo. Eso es el PAN. Y también lo tengo que decir. Dejó de serlo. ¿Mande? Dejó de Eso serlo. es el PAN, porque yo sigo insistiendo que hay voces críticas y voces que alzamos fuerte nuestra voz, aún en las condiciones. A ver, irte con la mayoría, irte con el oficialismo es facilísimo. Quedarte en la resistencia con un gobierno tirano, un gobierno persecutor como el que tenemos, eso no es fácil. Y ahí estamos. Y respecto a la renovación del Comité Ejecutivo Nacional, somos el único partido que ya tiene abierto un proceso de renovación con base en nuestros estatutos, con base en nuestros reglamentos. Tenemos una comisión electoral. O sea, ¿tú no piensas que el PAN tiene que reinventarse? El PAN tiene que tener una autocrítica de la... No, por supuesto, no, sí lo pienso. Noviembre. No, pero reinventarse no es el cambio de una dirigencia. Reinventarse es hacer un fuertísimo, pero fuertísimo examen de conciencia. ¿Qué hemos dejado de hacer? Bueno, ¿por qué no supimos comunicar? Alguien tiene que hacerse responsable de haber puesto a Yunes hijo, ¿no?, como senador y a Yunes padre como suplente. Pero yo te decía, hijo, a ver, ¿no? en su momento, porque es una comisión, no es una persona.
pero en su momento se creyó que era una persona competitiva. Si no lo hubiéramos puesto, te aseguro que las críticas también hubieran sido, dejan ir una estructura electoral poderosísima en Veracruz. A ver, hay errores, Adela, eso hay que aceptarlo. Porque si no aceptamos que hay errores, no podemos mejorar. Y aparte gente tan vulnerable, ¿no? No, igual de vulnerable, sí, vulnerable, que igual de vulnerable que este senador suplente, por cierto, de Movimiento Ciudadano, porque el titular no pudo tomar protesta también por ser vulnerable, igual de vulnerables también, y no es mal de muchos, que no se malinterprete. Sí, no sea mal de muchos. Que los diputados de Durango, de Oaxaca, del PRI, que también avalaron esta reforma. A ver, sí hay errores, sí tenemos que hacer autocrítica y de ahí retomar hacia dónde vamos, porque eso sí es importantísimo, con un cambio de visión, pero sin perder algo esencial. El PAN tiene principios de doctrina, que son nuestra guía y que son valores atemporales que deberíamos seguir defendiendo. Bueno, hay muchísimos que piensan que el PAN se desvió de su doctrina. Mira, yo sigo firme en la defensa irrestricta de los derechos humanos, en la dignidad de la persona humana, en la solidaridad, de la subsidiariedad. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que son momentos convulsos. No podemos perder de vista que han sido 6 años de una tiranía, porque así es como se llama cuando los poderes se concentran en unas pocas manos. ¿Sí hay que reinventarnos? Sí. ¿Sí hay que hacer una autocrítica? Sí. ¿Sí hay que mostrar un PAN fuerte para el futuro? Sí. Perdieron estrepitosamente, ¿no? Te decía, sí. Las elecciones del 2 de junio. Pero también no hay que perder de vista. Aplanadora, no hay que perder de vista, sin el reconocimiento propio de los errores, que nos enfrentamos a una elección de Estado, a una elección donde el presidente de la República nunca sacó las manos, a una elección donde intervino el crimen organizado. Es terrible lo que está sucediendo en el país. Ya son los grupos delincuenciales quienes ponen y quitan candidatos. No perdamos de vista que se asesinaron más de 40 candidatos y se suscitaban más de 2 hechos violentos al día directamente relacionado con la elección, donde los programas sociales sirvieron para intervenir en la conciencia del ciudadano. A ver, yo me acuerdo siendo adolescente que los programas tenían que tener este letrerito de no se pueden usar por ningún partido político ni para fines. Ahora no, ahora es burdo, muy burdo el accionar del gobierno. Mismas prácticas, ¿no? Mismas prácticas, solo que ellos prometieron ser diferentes. Un partido hegemónico que fue en los 70 y que vuelve vestidos de guinda. Ahora, los mismos y las mismas caras aparte. ¿Pero qué van a hacer? Sí, son los mismos, pero ¿qué van a hacer? Mira, yo sí creo que hay una nueva clase política en el partido, lo tengo que decir, habemos una generación que creemos firmemente en los principios de doctrina del verdadero humanismo político, no del que habla Andrés Manuel López Obrador, y que con base en eso necesitamos esta ruta, esta hoja que nos lleve directos, pues, a seguir siendo un partido firme y una oposición firme. Lo dije el 1 de septiembre en la Cámara de Diputados, somos una oposición que prometemos ser críticos, pero también constructivos, que prometemos ser firmes, pero también justos, y sobre todo que estamos conscientes que antes del interés partidista es el interés de México. Y si eso implica resistir a las amenazas, resistir a las traiciones incluso, lo vamos a seguir haciendo. Ahora, ¿cómo seducir de nuevo a la ciudadanía? Noemí, supongo que tienen que estar pensando en todo esto, ¿no? Hay algo que me dio mucha esperanza, Adela, con este movimiento de los y las ciudadanas a favor de un poder judicial independiente y autónomo, que los jóvenes salieran a las calles. Yo creo que en décadas no se había visto eso. Y cuando los jóvenes salen a las calles, hay esperanza. Y ahí es donde creo que debe estar la ruta de acción nacional. Ir por los jóvenes, que por naturaleza los jóvenes son oposición, porque se había perdido eso. Ahora que le preguntaba yo a Rubén Moreira, y me quedé pensando cuando le dije, bueno, ya tienen la mayoría calificada, ¿no? Y vienen otras reformas. Y ya cuentan con la mayoría calificada. Y me dijo, a menos que haya gente
de Morena. Yo no dudaría que algo... Mira, la verdad es que en todos los partidos formados por individuos humanos, pues debe de haber de todo. Yo no dudo que haya gente en Morena que al final del día sea consciente del daño que le están causando al país. Porque, a ver, lo que le está dejando el presidente, todavía presidente de México, a la presidenta electa, es una serie de crisis. El país de verdad tiene una amenaza altísima de una crisis multidimensional. Por un lado, la no certeza jurídica que está ocasionando esta reforma y que implica que las inversiones se vayan. Por otro lado, las posibles... ¿O no? No lo sé, porque el TEMEC es muy, muy claro en cuanto a un requisito de que haya jueces autónomos e independientes que den certeza jurídica. A ver, en Aguascalientes simplemente ya había una fuerte expectativa de varias inversiones que a razón de esto, de la discusión, se fueron. Yo sí creo que va a venir y creo que las calificadoras internacionales también nos van a castigar. Incluso, a ver, muchos de los oficialistas no se cansaban de repetir que nuestra moneda estaba muy fuerte frente al dólar y ahora guardan un silencio absoluto ante la realidad que estamos viviendo ya de nuestra moneda. Y creo, por otro lado, que la crisis de inseguridad ya es insostenible. Y lo decía Rubén Moreira y yo comparto eso con él. La propia reforma no se puede aplicar. No veo cómo tengamos más de 560 boletas y en esas boletas tengamos que poner el nombre. O sea, ¿cuántas horas va a estar el ciudadano en la casilla electoral? ¿Quién lo va a regular? Porque es un dardo envenenado. La verdad es que no es una iniciativa que lleve a votación directa de los ciudadanos. Es una iniciativa para que Morena ponga a los juzgadores. Pero todo esto sí repercute en la entrada de un nuevo gobierno, la primer presidenta de México. Y qué lamentable que llegue. Va a tener que resolverlo, ¿eh? Ella lo va a resolver, los problemas del otro. Los problemas del otro y con un clima de convulsión real en el país. Las manifestaciones fueron reales. Y a esto sumémosle una serie de estados donde no hay gobernabilidad. Ahora, ¿qué pretenden hacer? Para la reforma judicial, pues ya lo único que queda para la oposición es el camino jurídico. El camino jurídico. Legal, a ver qué resulta de todo eso, ¿no? Pero, vamos, cuando ya dices, pues ya tienen la mayoría calificada, ¿ustedes están tratando de hablar con algunos compañeros de diputados, en tu caso, por ejemplo, de Morena, para disuadirlos? Pero más allá de eso, no podemos claudicar. A ver, la propia Suprema Corte ha dicho para esta y para todas las iniciativas que debe de moldearse un sistema que permita que las minorías también opinemos. Y eso implica que en el proceso, pues muchas de nuestras aportaciones sí puedan ser tomadas en cuenta. Yo sí creo que hemos acompañado cosas que sí son en beneficio de las y los ciudadanos. No hemos dicho a todo que no, pero también vale mucho el testimonio, Adela. A ver, yo me voy a esos momentos donde había 5 diputados del PAN. No por eso claudicaban de alzar la voz. Va a llegar un momento en que la historia ponga a cada quien en el lugar que le corresponde. Y perdón por decirlo en términos personalísimos, pero yo sí quiero algún día decirles a mis hijos, yo sí luché porque no hubiera una dictadura. No me quedé de brazos cruzados. Y tenemos que hacerlo. No podemos claudicar. Y no tienen tiempo. La oposición tiene que hacer algo de aquí al 2027, para la próxima reinventarnos, elección, ¿no? Ser más atractivos al electorado, lograr transmitir este sentido de urgencia, de cambio, porque aparte lo gritamos durante muchos años que Andrés Manuel era un peligro para México y nos decían que éramos unos exagerados. Y ahí está, no terminó su mandato sin mandar al diablo a las instituciones. Bueno, la mayoría no piensa lo mismo. A ver, por supuesto que llegó con un bono de legitimidad. A ver, no podemos desconocer también que más del 50% de los mexicanos que sí fueron a las urnas votaron por ello. Eso no lo desconocemos. Pero también hay un altísimo porcentaje que no votó. Vamos por ellos. O sea, sí tenemos que, como partido, ser una oferta electoral mucho más atractiva. En eso estoy totalmente de acuerdo. Y la forma de ser atractivos, pero sobre todo distinguibles, es actuando con congruencia.
y eso lo tenemos que demostrar. Y por eso fue importante que la Comisión Nacional Permanente empezáramos el proceso de expulsión de los Yunes y de Nati Díaz de Oaxaca, porque en el PAN no podemos permitir ni traidores ni cobardes. Y haría un llamado para que todos los partidos no desconozcan que también hubo cobardes y traidores en sus partidos. Eso es lo que tenemos que hacer. Lo que pasa es que lo más notable y no, pues fue por el lo discurso, de los Yunes, porque ¿no? también yo no creo que sea una ingenuidad decirlo, pero a ver, parte de la estrategia del gobierno federal y de Morena, pues también es debilitar al PAN, porque somos esa resistencia y esa segunda fuerza política. El discurso de Miguel Ángel en tribuna pareciera más un pleito personal cuando no es así. Lo mismo que el de Marco Cortés. Mira, yo creo que Marco le reclamó un hecho de congruencia cuando le dijo, hubiera sido más decente que me hablaras y me avisaras, porque hubo 21 senadores buscándolo. Él dice por más de 24 horas. Él dice horas. que habló con Ricardo Anaya. Oye, un día antes. Digo, perdón que ya ponga en duda todo lo que dice él. Alguien que dijo que el presidente era un loco y luego aplaude su propuesta. Pero Ricardo para mí Anaya no ha pierde dicho que credibilidad. no habló con él. Yo creo, aparte también, y hay algo importante que dijo Ricardo Anaya, y me voy a lo que dijo Ricardo Anaya, cuando lo dijo en comisiones de puntos constitucionales. Hay pruebas de tiempo, de circunstancia, pues, de tiempo, lugar y modo, de que no fueron solo tras Miguel Ángel Yunes. Intentaron coaptar la libertad de muchos senadores. ¿Pero dónde están y eso es esas grave. pruebas? Hay que demostrarlas, pero más muestra de que alguien que fue tan opositor, que luchó tanto contra el régimen, ahora habla a favor. Yo lo decía pues, ayer, no insulte nuestra exacto, inteligencia, exacto. ¿no? Sí. Pero porque fue muy evidente. Digo, ¿no? mira, perdón que lo diga. El porque presidente dijo que se vale cambiar de opinión. Pero... Y lo voy a decir, fue la única conversación privada que yo tuve en su momento con el exgobernador, porque visité a una compañera diputada en Veracruz para caminar las calles junto con ella, y era de su estructura. Me habló para agradecerme y me dijo, no pude acompañar porque estoy preparando una conferencia titulada Plan C igual a dictadura. O sea, se le olvidó tan rápido eso, lo que él creía. Pues eso es una prueba clara de que tenemos un Estado que fue tras ellos. Esa es la realidad. Oye, el PAN va a estar a favor, tú dices, no, queremos hacer cosas que beneficien al país. Va a estar a favor de programas sociales que quiere impulsar la presidenta electa, Claudia Sheinbaum. Mira, simplemente de las reformas que se enviaron por el presidente actual en febrero, de las 18 reformas que presentó, en muchas votamos a favor en comisiones, cuando se trata realmente de beneficiar al México. Habremos de valorar si realmente son programas que rompen el círculo de la pobreza o siguen siendo programas clientelares que nada abonan. Hay una diferencia enorme entre los programas que sí son un subsidio real para que al ciudadano le vaya mejor y entre los programas que siguen manteniendo los pobres y pues ahí listos para hacer clientela electoral. Habremos de valorarlo en su momento. Lo que yo sí digo con mucha firmeza, todo aquello que vaya en contra de la división de poderes, porque ahí viene también otra en contra de los organismos autónomos, pues diremos claro que no. Lo que sea en favor de los mexicanos, pero que realmente sea en favor, lo acompañaremos. Noemí, te agradezco mucho. Entonces no van a participar, nadie de la oposición no va a participar, ni el PAN, ni el PRI, ni Movimiento Ciudadano de las sesiones legislativas del día de hoy. Que se queden con su dictadura solos. Y vamos a oír el grito, ¿no? Que sí va a ser inédito seguramente del presidente López Obrador. Muchas gracias, Noemí. Gracias, al contrario. Gracias, buenos días. En la mañanera de hoy el presidente se refirió